La fama no siempre es lo que parece. Y estas celebridades condenadas al fracaso son la prueba. Trágicamente, la riqueza, el reconocimiento y toda la demás parafernalia no les sirvieron de nada y solo les acercaron a sus finales prematuros, trágicos y tristes. Desde el misterio de la partida de Natalie Wood por una extraña inmersión, hasta el escalofriante e impactante incidente automovilístico de la princesa Diana. Lo cierto es que estas celebridades tuvieron vidas de cuentos de hadas, hasta que se convirtieron en historias de horror. Encontraremos el ejemplo de Bobby Driscoll, el niño abandonado por Disney. Si bien a Disney le gusta creer que tiene una imagen impecable, una mirada a Bobby Driscoll te dirá que las cosas nunca son tan simples. La historia de este niño actor que protagonizó películas como Canción del Sur y Peter Pan es desgarradora. Después de que Disney le dio la espalda, el actor en ciernes tuvo que valerse por sí mismo, lo que llevó a su trágico y temprano final. Un 30 de marzo del 68, dos niños que jugaban en un departamento desierto en el East Village tropezaron con algo espantoso. Encontrarían los despojos de Bobby Driscoll y encima un montón de panfletos religiosos. Un examen médico revelaría de que Driscoll perecía por insuficiencia cardíaca debido al exceso de vicios. Esto ya era bastante triste, pero ni siquiera era la parte más devastadora. La verdadera tragedia de Bobby Driscoll fue el hecho de que nadie identificó a aquel hombre. Las autoridades mostraron fotografías a los vecinos del barrio, pero nadie tenía idea de quién era. Como resultado, la ciudad y el alcaide colocaron sus despojos en una última morada anónima en Heart Island. Su familia se enteraría un año después del perecimiento de Bobby Driscoll. Por eso cuando en 1972, es decir, años después de la desaparición y triste final de Bobby Driscoll, Disney relanzó la Canción del Sur, la película, que reavivó el interés del público por Bobby Driscoll. El niño sonriente de la película que sacó a Disney del borde de la bancarrota. Los periodistas que investigaron a Bobby descubrieron la espantosa historia de la carrera de Driscoll y su final. La noticia del fin de Driscoll finalmente se hizo pública 4 años después de que la tragedia le arrebatara la existencia a aquel joven. Y para rematar, el lugar de descanso final de Driscoll es un misterio. En primer lugar, los registros de donde quedó su última morada, junto con muchos otros, fueron quemados en un incendio. Así que literal lo único que se sabe es que Driscoll se encuentra en algún lugar de la parte norte de la isla, rodeado de ciervos, mapaches rojos y un santuario de aves. Así que literal, la historia de Bobby Driscoll no terminó con un felices para siempre, ni tampoco las siguientes celebridades que verás a continuación terminaron con un final sonriente. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Ese es que tanto quiero, sueño, sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Diana, la rosa de Inglaterra. Cautivó al mundo cuando se casó con un miembro de la casa de Windsor, pero desafortunadamente no pudo obtener el mismo amor o atención incondicional de su esposo ni de sus suegros. A partir de ahí fue arrastrada por un torbellino de luchas y escándalos que terminó con su prematura partida. Y desde entonces la fascinación del mundo por su partida y desaparición nunca ha terminado. En 1997 Diana llevó a sus hijos de vacaciones de verano al sur de Francia, donde fueron invitados por el multimillonario Mohamed Al-Fayed. Dodi, su hijo, estaba enamorado de Diana y la parejita disfrutaba de sol, playa y mar, y también de paparazzi, que de hecho sacaron un montón de fotografías. Así que las ardientes fotos no solo causaron sensación, sino que también
desencadenaron las terribles secuencias de eventos que concluyeron con el oscuro final de Diana. Cuando la prensa se dio cuenta de que Diana tenía novio, se puso a ATM, a toda máquina. Y para evitarlos, Dodi y Diana hicieron de todo, desde cambiar las reservas para cenar, hasta enviar coches señuelos para despistar a la prensa. Pero toda su planificación jamás pudo evitar la tragedia que se avecinaba. Después de que el coche señuelo salió del Ritz de París, el jefe de seguridad del hotel Henry Paul se puso al volante de un Mercedes destinado a transportarlos en secreto al apartamento de Dodi, pero nunca llegaron allí. Nunca lo lograron. Poco después de la medianoche del 31 de agosto de 1997, el coche en el que viajaban Diana, Dodi, Henry Paul y Trevor Rhys-Jones, miembro del equipo de seguridad de la familia Al-Fayed, se acercó al túnel del Pont de l'Alma. Al entrar al túnel, varias motocicletas que transportaban fotógrafos se abalanzaron sobre el automóvil, que nunca logró distinguir el otro lado. El coche colisionaría con el túnel. Diana quedaría inconsciente, pero viva. Decía, Dios mío, contó Rhys-Jones, el otro acompañante que sobrevivió. Así que horas después de aquel rescate inicial, fue declarada perecida. Aquella noticia prácticamente paró al mundo entero, como si estuviera de luto. Los dolientes, el pueblo en general, dejaron más de 1 millón de ramos de flores frente a las puertas del Palacio de Kensington. Con el paso de los días, la pila creció hasta medir 5 pies de altura en algunos lugares. El duelo público fue igualmente prolífico, y a medida que surgieron los detalles de lo sucedido, la tragedia se hizo más profunda. Tras la partida de Diana se iniciaron investigaciones para determinar las causas. Lo que encontraron fue bastante peculiar. Velocidad y presencia de paparazzi fueron los factores. Pero había una sorpresa. Henry Paul había tomado un poco. Así que después de ello, Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, se enfrascó en una disputa para descubrir qué pasó. Desde complots hasta delirios, hasta que Mohamed se cansó. Abandonó la búsqueda del causante o las causas que según él habían causado la pérdida de su amado hijo y de Diana. Así que si la partida de la princesa Diana fue repentina, también la de Linda Darnell, una actriz de Hollywood que cometió un error, uno solo, que sería fatal. Linda Darnell. Las historias sobre niñas actrices rara vez tienen un final feliz, y el caso de Linda Darnell no es diferente. Creció adorada por Hollywood, pero pronto descubrió sus muchos peligros. Por mucho que lo intentara, la felicidad siempre parecía esquiva. Antes incluso de tener la oportunidad de cambiar su vida, la chica del rostro perfecto, como le decían, tuvo un final tan horrible que es inolvidable. El 8 de abril de 1965, Darnell estaba en la casa de su exsecretaria, Janie Curtis, pasando la noche con Janie y su hija Patty. El trío se quedó despierto hasta tarde para ver Stardust, una de las primeras películas de Darnell que impulsó enormemente su popularidad en los años 40. La película hizo que Darnell sintiera nostalgia y comenzó a recordar a sus anfitriones de la cima de su carrera en Hollywood. Lo que no sabían era que esa velada tranquila y pacífica estaba a punto de sufrir una interrupción devastadora. Darnell pasó la noche en la casa de Curtis. Cuando eran las 3:30 de la mañana, la pequeña Patty despertó a su madre quejándose de sentir un calor inusual, y era que había una conflagración. Aquello no era un momento al azar, era un peligro inminente. Patty y su madre lograron huir de la casa, mientras que Darnell, la hermosa Linda Darnell, la de la primera película de La Marca del Zorro, o la de Carta a 3 esposas. Así que Linda perecería el 10 de abril de 1965, a la edad de 41 años. Joven y bella, y ardiente hasta el final.
A veces un papel secundario puede hacer o deshacer una película. En ninguna parte esto es más evidente que el caso de Sal Mineo, el actor mejor recordado por su papel en la icónica película Rebelde sin causa. Sí, aquel clásico. Pero después de este meteórico ascenso, aparentemente desapareció, solo para volver a aparecer en el ojo público años más tarde, cuando su vida llegaba a un final. Y precisamente ese final sería trágico. A última hora de la noche del 12 de febrero de 1976, de camino a casa después de un ensayo de una obra, Sal Mineo se encontraba con una situación peligrosa que finalmente resultaría en tragedia. Si bien todavía no estaba 100% claro qué sucedió exactamente aquella noche, afuera de su departamento en Hollywood, los vecinos llamaron a las autoridades cuando descubrieron a Mineo postrado. Lamentablemente, perecería con tan solo 37 años. Así que después de aquella partida, donde fue encontrado postrado y sin existencia, y con magulladuras en su pecho, los investigadores que tomaron aquel caso empezaron por la conocida orientación amorosa de Sal Mineo y atribuyeron de que había sido atacado por alguien que estaba molesto con él. Pero estaban totalmente equivocados. Y lo que es peor, la verdadera historia era igualmente absurda, pero llevaría mucho tiempo descubrirla. Después de un año de búsqueda sin resultados, las autoridades finalmente detuvieron a un sospechoso llamado Lionel Williams, que había estado trabajando como repartidor de pizza. Sería la propia esposa de Williams quien lo entregó. Y para remate, dio detalles del hecho contra Sal Mineo. Como principal testigo, la noche del incidente afirmó que Williams llegó a casa y cuando estaba en casa le contó que intentó robar a Sal Mineo, pero sin saber que era una celebridad. El tipo se opuso y Lionel Williams, le causó la partida. Su propia mujer lo había delatado. Eso fue suficiente para que un juez por aquellos hechos lo declarara culpable y lo condenara a más de 50 años tras las rejas. Así que el trágico final de Mineo se debió nada más que a un pequeño intento de hurto que terminó en tragedia. Freddie Mercury. Con una voz increíblemente fuerte y una presencia en el escenario a la altura, no es exagerado decir que Freddie Mercury fue uno de los mejores líderes del rock de todos los tiempos. Pero detrás de escena la vida de Mercury era tremendamente diferente de lo que vieron los fanáticos. Desde el dolor secreto y la angustia hasta la controversia y la asombrosa tragedia de su prematura partida. La historia detrás del doloroso desmoronamiento de Mercury no es para los débiles de corazón, eso sí. Después del Magic Tour de Queen, parecía como si Freddie Mercury y la banda estuvieran en la cima del mundo. Pero el cantante ocultaba un devastador secreto. Estaba enfermo y llevaba su enfermedad en secreto. Sin embargo, a la vista del público se estaba poniendo tan mal que empezaba a notarse físicamente. Empezaron a circular rumores sobre su salud. Así que si bien Mercury, a finales de los 80, no tenía un diagnóstico definitivo de su enfermedad, pues consultó a todos los médicos que pudo, y todos le decían que sus síntomas eran preocupantes. En aquel momento se sabía poco sobre el VIH. Cuando estaba en los Estados Unidos, en parte de la última actuación de Queen en Estados Unidos, Mercury vio a un médico por una lesión que le salió en su cuerpo. Pero aún así, Freddie Mercury se veía saludable exteriormente. En octubre de 1986, la prensa británica informaba que Freddie Mercury se había hecho una prueba de VIH en una clínica local en Reino Unido. Él mismo había informado que había salido negativo aquella prueba, pero al cabo de un año, sus allegados empezaron a preocuparse. Bárbara Valentín, una de sus mejores amigas, lo visitó en el 87.
y cuando lo vio su corazón se hundió hasta el suelo. Cuando ella lo vio, supo inmediatamente qué estaba pasando. Aunque no lo confrontó, ella decidió ayudarlo. Empezó colocándole maquillaje para cubrir aquellas manchas en aquella noche. A partir de ahí las cosas empezaron a tomar un giro aún más oscuro. Con el tiempo, Mercury iría empeorando y empezaría a tomar medicamentos. Para mediados del 87, ya los médicos tenían el diagnóstico final. Tenía dicha enfermedad. Y lo primero que hizo fue contarle a sus seres queridos y a los que lo rodeaban. Su compañero y amigo en ese momento era Jim Houghton. Y cuando este le contó lo que tenía, Houghton le dijo que él lo apoyaría. Cumplió su promesa y lo acompañó hasta el final. Al final de sus días, Freddie Mercury había perdido su vigor. Y aunque los medios comentaban y comentaban y especulaban acerca de qué tenía, él simplemente guardaba silencio. Después de actuar para su álbum titulado Barcelona en 1988, Freddie Mercury desapareció en gran medida del ojo público y se encerró. Un año y medio después aparecía en los Brit Awards de 1990. Literalmente era una sombra. Y apareció con el resto de los miembros de la banda para aceptar un trofeo por su destacada contribución a la música británica. Allí aparecía Freddie Mercury con un cabello corto, bien motilado, delgado y con un traje azul grisáceo. Era un Mercury totalmente silencioso y con mirada triste. Lamentablemente sería su última aparición en un escenario, porque cuando hicieron el álbum Innuendo, Mercury apenas podía caminar. Aún así se comprometió a dar todo lo que tenía en las canciones que grabó, incluida The Show Must Go On. Y para que dejaran de hablar de él, el 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury, cuando sentía que el final de sus días se acercaba, emitió un comunicado donde confirmaba que tenía la enfermedad. Pero la breve declaración no dejó ver cuán terrible fue su sufrimiento. Mercury había perdido la mayor parte de su vista y estaba postrado en cama. 24 horas después de publicar su declaración, Freddie Mercury perecía de una neumonía derivada de aquella enfermedad en su casa en Kensington. Tenía solo 45 años y de esa manera su voz se apagaba, pero quedaría en sus canciones la leyenda. Así que cuando Freddie Mercury pereció el 24 de noviembre de 1991, dejaba una fortuna de más de 60 millones de libras esterlinas, 61 millones de dólares, que hoy a la fecha serían casi 150 millones de dólares. Pero ni todo ese dinero, ni sus capacidades pudieron salvarlo de tener un final prematuro a los 45 años. Jean Harlow. Durante un tiempo Jean Harlow fue la estrella más importante de Hollywood, pero en 1937 su salud dio un giro aterrador. Había estado levemente enferma durante meses, pero mientras filmaba Saratoga, la estrella comenzó a quejarse de náuseas, hinchazones y dolores abdominales. Se puso tan mal que tuvo que apoyarse en su coprotagonista y amigo Clark Gable. Cuando descubrieron la verdad, ya era demasiado tarde. Harlow se tomó un tiempo libre en el trabajo para recuperarse de lo que los médicos ahora diagnosticaron como vesícula biliar inflamada. Pero Gable, cuando la visitó, descubrió algo todavía más inquietante. Estaba morada y con mal olor. Otra vez la revisaron los doctores y descubrieron que tenía insuficiencia renal y que todo iba a empeorar. Pero a pesar de lo increíblemente enferma que estaba, siguió trabajando. Todo empeoró hasta que no aguantó más. Y el 6 de junio de 1937, Jean Harlow fue trasladada a un centro asistencial. Esa noche entraría a cuidados intensivos y a la mañana siguiente ella ya no estaba.
Tenía solamente 26 años cuando se iba de este mundo. Pero Harlow no sería la última de las chicas rubias que perecerían trágicamente. Así que ese sería el final de aquella hermosa rubia de la pequita en la mejilla, conocida como Baby por su cara de niña. Jim Harlow se iba de este mundo a la edad de 26 años sin dejar hijos. Margot Hemingway es una prueba de que la belleza no hace la felicidad. Con un rostro como el de ella, nació para ser modelo, pero también heredó un legado mucho más oscuro de sus antepasados. Nieta del infame escritor volátil Ernest Hemingway, el del Viejo y el Mar. Margot y toda la familia estaban plagadas por la llamada tragedia de los Hemingway. Y es que literalmente muchos de los Hemingway tuvieron finales trágicos, pero ninguno fue tan trágico como el de ella. En su juventud, Margot sufrió de depresión y crisis nerviosas, y observó con horror cómo su trágica vida privada se convertía en tema de la prensa sensacionalista. A medida que sus excesos la arrastraban más cerca del límite, esta modelo caída estaba en un curso intensivo que la llevaría directamente al desastre. En el 96, pocos días después de que Hemingway se mudara a su nuevo lugar, sus vecinos comenzaron a notar señales inquietantes. Cuando una vecina habló con ella afuera de su departamento, dijo que la había notado bastante preocupada. Cuando otra persona pasó junto a ella en la calle y dijo que su apariencia era dolorosamente perturbadora y demacrada. Finalmente, sería su mejor amiga quien encontró a Margot Hemingway acostada normalmente inmóvil en su cama. Llamó a emergencia y los médicos llegaron, pero confirmarían que se había ido Margot Hemingway. Aunque no se sabe de qué pereció, su hermana Mariel Hemingway, quien asistió al programa de Larry King Live en 2005 para retractarse de las dudas anteriores sobre la partida de su hermana. En ese momento, ella, su hermana Mariel, afirmaba que su hermana Margot pudo haberse infringido daño que causó la pérdida de su existencia. Tenía 42 años cuando se iba de este mundo Margot Louise Hemingway. Jenny Rivera se iría de este mundo un 9 de diciembre del año 2012, cuando tenía solamente 43 años, cuando su avión se desplomaba de los aires. Los buscaron por cerca de 12 horas y serían encontrados en el municipio de Iturbide, Nuevo León, estado que es capital de Monterrey. No quedaría ni el piloto, ni copiloto, ni otro integrante de la tripulación. Así que la diva de la banda, esa misma que había nacido en Long Beach, California, dejaría un legado de más de 15 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera. Se iba literalmente en el momento de mayor éxito en su carrera. Así que la hermosa Jenny Rivera se iría de este mundo en el mejor momento de su carrera artística, dejando de esa manera a 5 hijos, entre ellos la Chiqui Rivera. Así que esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.